Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Amigos queridos, no se me había ocurrido la posibilidad del suicidio de Alex Saab. Este escrito maravilloso de Carlos Alberto Montaner, como todos los suyos, para la hora de la verdad nos pone sobre aviso de que a Saab lo suiciden allá en Cabo Verde. Bien posible, ¿no es cierto? Sí, eso es muy de esos regímenes, y no Como hablo el de de, Cabo no, Verde, sino de... no, y la historia, pero por Dios, en los Estados son Unidos... expertos en suicidar gente, sí. ¿A Epstein no lo suicidaron? ¿Y cuántos secretos se llevó Epstein? ¿Cuántos secretos? Nisman en Argentina. No a Nisman también lo suicidaron, a la gente la suicidan. ¿Será que a Alex Saab lo van a suicidar? ¿Cómo le parece, por ejemplo, la satisfacción de Juan Manuel Santos cuando suiciden a Saab? La tranquilidad que va a sentir. ¿Cuántos eran sus cómplices aquí en Colombia? Aquí en Colombia. De esas de la extrema izquierda pro Venezuela. ¿Ah? Pues uno de esos personajes sí apareció claramente retratado por Alex Saab en una entrevista que le entregó al diario El Tiempo vía email, donde le preguntaron por Gustavo Petro puntualmente y le preguntaron por Piedad Córdoba. De Piedad Córdoba dijo lo siguiente: soy amigo hace muchos años de la doctora Piedad Córdoba, la admiro mucho por su lucha a favor de los derechos humanos, una gran persona y líder natural. De resto, no tengo relaciones con ella ni su familia de ningún otro tipo y casi no la he visto en los últimos años. Luego le han preguntado por Carlos Alberto Gutiérrez, concuñado de Gustavo Petro, y él se refirió a una sociedad que se frustró, que no pudo ser posible, entre Carlos Alberto Gutiérrez, pero negó que tenga conocimiento o haya entablado alguna amistad con Gustavo Petro. Aunque luego se habría conocido de reportes de prensa donde señalaban de posible financiación de las campañas de Gustavo Petro en Colombia por parte de este que llaman exitoso empresario barranquillero. Muy exitoso empresario. Pero les tengo datos. Y millones de dólares. Adelante, cuéntenoslos. Mire, datos. Cabo Verde, usted lo preguntaba y me ha causado mucha curiosidad. ¿Qué es Cabo Verde, no? ¿Dónde queda? Estado insular de África, situado sobre el Océano Atlántico, frente a Senegal. 4.000 kilómetros cuadrados. Eso es nada. Es una islita, una sucesión, conjunto de islitas que le dieron independencia. Uno no sabe por qué. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Cabo Verde. 524.833 habitantes tiene Cabo Verde, pero el dato es el siguiente. De acuerdo con distintos medios de comunicación, fue en Cabo Verde donde a principios del 2019 la policía encontró 9.5 toneladas de cocaína en un barco de bandera panameña, convirtiéndose en la mayor incautación de drogas en ese país. La nave se dirigía a Tánger, Marruecos, realizó una escala de emergencia en Praia porque murió uno de los miembros de la tripulación. La policía anunció que la cocaína estaba oculta en 260 paquetes y que oiga bien esto, y que los 11 tripulantes eran rusos. La ubicación de Cabo Verde lo convierte en un importante punto de transborde del almacenamiento de tráfico de drogas de América Latina y de Europa, según un informe de 2016 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Cabo Verde. ¿Entienden por qué Saab terminó en Cabo Verde? Ave María, Ave María. Idioma oficial el portugués, me parece, ¿no? Portugués, sí, señor. Dato curioso, sí. No es dato curioso. Mucha parte de África es de habla portuguesa. Recuerde que Portugal era una de las grandes naciones colonizadoras en aquella época, ¿no? Sí, así es. Exactamente. De modo que no hay que escandalizarse por eso. Pues, Ave María, las noches y los días que estarán pasando tantos, empezando por Nicolás Maduro, ¿no? Porque este tipo sabe exactamente dónde tiene parte de su fortuna gigantesca Maduro y dónde el cartel de los soles y cómo hacía el tránsito de drogas, de cocaína colombiana hacia Europa por Cabo Verde. El punto definitivo. Sí, claro. El gran testaferro, además, el gran testaferro. Y ojo, pues, a ver qué pasa en Barranquilla, porque también debe haber más de uno pasando malas noches
Ay, en Barranquilla, en Barranquilla y por aquí cerquita, ¿no? Yo creo que Juan Manuel Santos no duerme desde el día en que supo de la captura de este, que se le apareció en la mesa principal, en una reunión con Hugo Chávez, donde no estaban sino Chávez, los dos cancilleres y este Saab, un colombiano que aparece de la noche a la mañana y Santos se pregunta, ¿este quién es? Ave María, ¿seré yo? ¿Seré yo, señor? ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje bíblico? ¿Seré yo, señor? Juan Manuel Santos, pues obviamente ahí tenía que estar Alex Saab, pues cómo no iba a estar. He analizado el episodio, doctor Fernando, de Alex Saab en la mesa de diálogo con Hugo Chávez en el 2011, donde también estuvo María Ángela Holguín, y lo que dijo Santos fue, no sabíamos quién era, pero, dice Santos también, el gobierno de Hugo Chávez aprovechó la presencia de María Ángela Holguín, de él como presidente, para presentar a Alex Saab como representante legal de una de las constructoras colombianas que aparentemente eran de Saab, y lo que sirvió los usó como testigos de ese convenio que se firmaría para la construcción y la venta de bienes materiales para construcción de casas de interés social en Venezuela. Una construcción de un número gigantesco de casas, no se construyó una sola, se robaron toda la plata, como la plata de los CLAP. Pero ahí está el gran negocio, en la plata de los CLAPs está el gran negocio. No, y en las casas, ¿qué tal? En las casas, ¿qué tal noche? Es que eran miles de casas. ¿Cuántas casas? Averígüelo, lo ve en cualquier minuto, que se iban a construir y no se construyó una sola. Bueno, Alex Saab, personaje crucial para Maduro, y obviamente ya salió a defenderlo Rusia y a tratar de impedir que Cabo Verde le mande a este personaje a los Estados Unidos. Y para que lo dejen allá o para que se lo manden a Rusia. Puede ser a Rusia. Hay un tratado de extradición entre Cabo Verde y los Estados Unidos del año pasado precisamente, que tiene que ver con temas de lavado de dinero y de no es de extradición, ¿no? Es de lucha común contra el narcotráfico, de cooperación judicial. Vamos a ver qué hace Cabo Verde, una islita de nada, 4.000 kilómetros cuadrados, 500.000 habitantes, mucho menos que Ciudad Kennedy. La mitad de Ciudad Kennedy es Cabo Verde. Y ese es el país la diplomacia norteamericana tendrá que moverse rápidamente para lograr esa extradición. Y es una competencia entre la diplomacia norteamericana y la diplomacia rusa. ¿Y ustedes se acuerdan del personaje que se capturó acá y que los Estados Unidos pidió en extradición y que Juan Manuel Santos se lo mandó a Venezuela? Walid Makled. ¿Walid Makled? ¿Se acuerdan de él? Claro, y lo callaron, doctor Fernando. Calladito quedó Walid. Pero imagínese usted si va a abrir su boca estando en Venezuela. La abre una vez y no la vuelve a abrir. Entonces, bien complicado ese tema. Bueno, pero también hay complicaciones aquí en Colombia con las empresas que iban a recibir ayuda y que no la recibieron. Acopi ya salió a decir, la mitad de los empresarios vinculados a Acopi, pequeñas y medianas empresas, no recibieron los créditos para resolver, las ayudas, los subsidios para pagar parte de sus nóminas. La mitad, dice Acopi. ¿Usted como que tiene otras informaciones por ahí, Santiago? Doctor Fernando, en efecto, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y el portal La Silla Vacía reúne algunos elementos importantes, sugiere que las ayudas no llegaron y sugieren 4 temas estos investigadores de la Universidad Javeriana. 1, el gobierno no quiso endeudarse en su momento para apoyar directamente a las empresas, a pesar de que había muchos estudios que decían que lo mejor era girar directamente para subsidiar las nóminas. Y una cosa, doctor Fernando, que dijimos aquí en La Hora, la verdad, estos académicos, incluso de la Universidad de Berkeley, que usted sabe que no es propiamente reconocida por ser defensora del libre mercado, pero dijo que lo más importante era subsidiar hasta el 80% de las nóminas reales de las empresas, no un pedacito del salario mínimo. Y lo primero que dicen es, ahí el gobierno, por su temor a endeudarse en un primer momento, no apoyó a las empresas. En segundo lugar, dicen que ha faltado mucha transparencia,
que no es muy claro el análisis de qué es lo que está pasando con los recursos y dónde van un conjunto de recursos adicionales que se anuncian pero no se implementan. 3, que el centralismo es importante, pero que de alguna manera se le ha cortado la manguera a los departamentos y municipios. Y por último, doctor Fernando, lo que dicen es que se siguen creando mecanismos y ayudas y apoyos y por lo tanto se empieza a dispersar todo el esfuerzo y el control. Aquí lo dijimos desde hace meses, que el tema no era anunciar medidas, sino poderlas implementar. No solamente es ACOPI, doctor Fernando, es FENALCO, es COTELCO, son todos los gremios los que están diciendo, aquí se dedicaron fue a las transferencias condicionadas, entre comillas, a la población vulnerable, que esas han llegado con mucho juicio, incluso a través de corresponsales no bancarios, solamente con el número de cédula, y a las empresas nos dejaron prácticamente en una situación de tantos trabas y de tanta burocracia que no hemos podido acceder a esos recursos, las pequeñas y medianas, y entonces la reactivación económica, doctor Fernando, se hará con el 30% de empresas menos y no sabemos qué va a pasar. Bueno, ¿cómo le parece pues lo que dice FENALCO? FENALCO dice que el 28% de las empresas de Bogotá, las empresas comerciales de Bogotá, están cerrando para siempre, cerrando definitivamente. ¿Cómo le parece el tema? Y es que el tema, doctor Fernando, es un tema que no es económico solamente, es un tema político. Es un tema cuando un gobierno dice, yo voy a girar recursos directamente a la ciudadanía y sobre todo a la población que está en condición de vulnerabilidad, directamente, o yo voy a girar con la misma facilidad y con la misma transferencia amplios recursos a las empresas para que, superada la pandemia, aquellas que hayan sostenido los puestos de trabajo, pues en últimas esos créditos les sean condonados. La decisión fue la primera, doctor Fernando, no la segunda, y el impacto en el empleo pues ya se notó que llegamos al 20% y vamos a ver cómo terminamos el año. Pero no es un tema económico, de cifras económicas, etcétera, no, es un tema del modelo de Estado. Hay estados que lo que quieren es repartir entre su población rentas mínimas, subsidios, etcétera, y hay otros que lo que dicen es lo importante es que la gente tenga la posibilidad de trabajar y para eso se requieren empresas. Luego lo más importante es apoyar a las empresas. Nos fuimos por un camino distinto, doctor Fernando. Bueno. Pérdida de empleos, les complemento, ¿no? Pérdida de empleos que terminará redundando en mayor pobreza y el mismo gobierno nacional lo ha reconocido, bueno, y nos ha sorprendido a todos con este documento que ha enviado a la Corte Constitucional y reconoce que la pobreza llegaría al 30% de la población para finales de este año y la pobreza extrema estaría en alrededor del 8.3%. Así que, bueno, esa es la situación, ese es el panorama y eso es lo que además revela el gobierno nacional en carta a la Corte Constitucional. ¿Ese documento para la Corte Constitucional lo conocería el presidente Duque? Pues, porque no coincide mucho con lo que el presidente Duque nos ha dicho por la televisión todos los días, ¿no? No lleva la firma del presidente Duque, pero pues por supuesto lo debe conocer él. Lo firma la secretaria jurídica de Presidencia, la doctora Clara María González. A mí me parece que es un acto de pánico económico. Lo que está dicho ahí es pánico económico. Pues la cantidad de muertes, ¿no? Es que hablamos de una proyección de 41.600 muertes para diciembre. Y las proyecciones de la pobreza, ¿qué tal? Sí. Bueno, las proyecciones de las que habla ese documento son absolutamente catastróficas. No son dificultades, no son problemas que se pueden resolver, son verdaderas catástrofes económicas, sociales, políticas, lo que está reunido en ese documento firmado por esta señora, y uno no sabe si el presidente lo conoció. Con un agravante, ¿no, Sergio y doctor Fernando? Y es que no podemos olvidar que en el gobierno de Juan Manuel Santos se redujo la pobreza de manera importante, pero por decreto. Ustedes recuerdan cómo por decreto en última se asumió que una familia de 5 integrantes con un ingreso, si mal no recuerdo, ya no de 1 millón de pesos, sino de 800.000, pues ya salía de la pobreza. Entonces usted de esa manera, doctor Fernando, pues saca a millones de colombianos de la pobreza, de manera que la situación es mucho más grave que lo que se está anunciando, y no sé si tuvieron ocasión de ver cómo el gobierno ya está diciendo que se tiene que suspender la regla fiscal por los próximos 2 años porque sencillamente no va a haber cómo. Y le tengo un dato, doctor Fernando, el recaudo tributario
lo que el gobierno nacional recibe en impuestos que pagamos todos los colombianos, es decir, de nuestro bolsillo para financiar el Estado, y es muy importante que los oyentes nunca lo olviden, porque a veces queremos más y más apoyos del Estado y se nos olvida que eso lo terminamos pagando en algún momento todos. Pues ese recaudo, doctor Fernando, en un primer momento se pensó que iba a caer 15 billones y ya se está hablando que va a caer en 24 billones. Y sin empresas, porque no reciben apoyos con suficiente agilidad, ¿quién va a pagar impuestos, doctor Fernando? Es que es muy rico pedirle al Estado que nos dé todo, que nos mantenga, que la renta mínima, que el programa social, etcétera. Pero si no hay impuestos, si el precio del petróleo no sube como se proyectó en un primer momento, ¿quién va a financiar el Estado? Doctor Fernando, Sergio, Demar, los estados se pueden quebrar. Esa lógica de que el Estado nunca se quiebra, eso hay que superarlo, doctor Fernando. Bueno, yo les pregunto, si ustedes son buenos lectores de Marx, ¿quién es el que propuso sobre la mesa un tema que se llama la plusvalía? La plusvalía es parte esencial de la doctrina marxista sobre la economía. La plusvalía se la roba el empresario y le debe corresponder es al proletario. La plusvalía. Pues en Colombia ya los alcaldes, por lo menos el de Manizales, se inventó el tema de la plusvalía. Bueno, no se lo inventó, leyó El Capital de Marx y lo sacó. Bueno, muy bueno. Sí, lo leyó a medias y lo sacó completo. Pues la plusvalía es lo que le van a cobrar a la gente de Manizales en la ciudad, en el sector urbano y en el sector rural, comparando caprichosamente lo que el bien supuestamente valía en una fecha y lo que vale ahora. Lo que hay en la mitad es la plusvalía, y por la plusvalía le va a cobrar impuestos el alcalde de Manizales, de manera que es la doctrina marxista impuesta por el alcalde de Manizales a través de un acto administrativo que tengo en mis manos, y voy a seguir en la investigación. La plusvalía. ¿Cómo le parece pues esto en manos de todos los alcaldes Fernando, del país? Pero expliquemos en cristiano. ¿Y si el inmueble pierde valor, también le pagan esa diferencia? Pregunto. ¿Cómo? Si el inmueble pierde valor, ¿también le pagan la diferencia? No, pues por supuesto que no. Porque es que la diferencia es en los avalúos catastrales que hace la propia alcaldía. Entonces la propia alcaldía le dice caprichosamente. Esos nunca los echan para abajo. ¿Cuánto valía su bien y cuánto vale ahora? Es como el impuesto de valorización que le están cobrando a la gente en Bogotá por la desvalorización del bien. Salga usted a vender un inmueble en este momento, doctor Fernando. Pues ponga usted un inmueble en venta. Véndalo, a ver quién se lo compra. Oiga, son 209 mil millones de pesos los que espera recaudar Manizales a través de esa plusvalía, y leo en La Patria cómo desde el 2003 han intentado reglamentar la plusvalía, pero claro, 4 intentos en los que fracasaron, y el quinto pues fue el vencido y es el de ahora. Pero Sergio, vuelvo a decir, es que esa es la lógica de pensar que el gobierno es el que mejor didistribuye los recursos y que lo que hay que hacer es engordar al Estado y que lo que hay que hacer pero recuerden ustedes. Pero Santiago, esto sí es aniquilar la propiedad privada. Es que es todo el discurso de Marx. De Marx me preguntaba, ¿y qué es la plusvalía? Dice, señor, lo que hay en un bien es trabajo. ¿Quién pone ese trabajo? Lo pone el proletario. Pero resulta que ese bien producido vale mucho más de lo que le dan al trabajador por su salario. ¿Quién se roba la diferencia? El propietario, y eso se llama la plusvalía, porque todo ese dinero le debe corresponder es al trabajador, al proletario. Esa es la esencia de la doctrina marxista, impuesta por Manizales, por el Consejo y por la Alcaldía de Manizales. Pregunto, ¿de qué partido es el alcalde de Manizales? Verde. Vaya usted a ver. Partido Alianza Verde, se llama Carlos Mario Marín, el señor alcalde. Mire, y todo eso se desprende de esto, Demar, y es la idea de que es que hay que quitarle a unos para repartirle a otros. El esfuerzo individual, la dedicación, el compromiso, eso no importa. Para el marxismo eso no importa. El marxismo es igualdad ramplona. Y yo les pregunto, doctor Fernando, Sergio, Demar, ¿dónde está el ministro de Industria y Comercio?
porque cuando el hoy ministro de Industria y Comercio era rector de la Universidad del Rosario, era un gran promotor del Acuerdo de La Habana, gran promotor. Hoy está en el Ministerio de Industria y Comercio, y dónde están sus preocupaciones sobre todo esto que está pasando, porque es industria y comercio. Y ya los industriales de la ANDI y los comerciantes en FENALCO están diciendo que las ayudas no llegan, que las empresas se van a quebrar y que ¿dónde estamos? ¿Dónde está el ministro de Industria y Comercio, doctor Fernando? Bueno, tratando de dirigir este naufragio. Fue gran promotor del sí, recuerden. La Universidad del Rosario, como varias universidades fueron como casi todas las universidades, fueron las directoras del sí, que fue derrotado en las urnas por el no. Y entonces, bueno, pero en fin, la realidad es esa. Ojo con el tema de la plusvalía. Salió en Manizales, lo van a traer a todas partes. ¿Cuánta plata es la que vale? Yo creo que el dato suyo está equivocado. No puede ser tanto dinero. No cabe tanto dinero en Manizales. Es lo que trae, imagínense, es lo que trae la Patria de Manizales en artículo precisamente de hace un año, además. Porque a ver, ¿cuánta es la cifra que valdría? Que valdría 209 mil millones de pesos. 209 mil millones de pesos van a pagar los propietarios. Al menos ese es el valor que daban hace un año, así que pues hoy por plusvalía. Casi lo que cuesta el funcionamiento de la JEP. Es decir, la teoría de Marx, es decir, el proletariado es dueño de las cosas y la propiedad privada no existe, no debe existir. Tengo un dato que me preguntaba usted, doctor Fernando, hablando de plusvalía y de viviendas. Se le preguntó a Alex Saab sobre el trabajo suyo en la construcción en Venezuela. Sí. Y él habló de la misión vivienda que se había hecho hace unos 10 años, que el propósito tenía de construir 3 millones de viviendas. Él dice que ofreció 3 millones de viviendas. ¿Oyen eso? 3 millones de viviendas. ¿Dónde están? En Venezuela no hay una vivienda nueva, pues no hay comida. Hágame el favor si va a haber vivienda. Pues entonces este señor dice que él ofreció un sistema italiano. Además tengo datos sobre eso también. Un sistema italiano de construcción que tiene más de 50 años en el mercado y que hay cerca de 60 plantas en el mundo y logró ubicar una de esas plantas en Venezuela, y ese fue el gran negocio que hizo. Pero además les tengo un datico que debiera llamar la atención. A mediados del año 2019, la justicia italiana se incautó de lujosos bienes de Alex Saab, que tenía junto con su esposa, Camila Fabri, y que habrían escondido en ese país. Fueron confiscados un inmueble, obras de arte y un aproximado de 1.8 millones de euros en dinero y demás bienes que tenía el señor allá con su esposa, en Italia. Es que los tienen todas partes, es que los que están temblando son muchos, todos esos partidos de izquierda europeos están temblando con lo que sabe Alex Saab. Es como que capturaran a Maduro. Si capturan a Maduro y por no podrirse en una cárcel de los Estados Unidos confiesa, imagínese usted lo que contará. Bueno, yo quiero preguntarles, a ver, Santiago, si ustedes de México ven mejor las cosas, ¿cuántos aeropuertos en ciudades no COVID hay en Colombia? Aeropuertos en ciudades no COVID hay en Colombia. Perdón, ¿hay ciudades intermedias no COVID en Colombia? Primero pregunta. Bueno, pues... pero ¿y usted por qué me devuelve la pregunta? Yo le hago a usted una pregunta y en lugar de contestarme me devuelve la pregunta. Truco viejo, ¿no? Como estudiante en preparatorio. Sí, su señoría, claro. Su señoría, explíquese. A ver, y resulta que van a abrir los aeropuertos, pero para vuelos entre aeropuertos no COVID. Dígame dónde están. Están. Supongo que activarán el de Tunja con el de Sotaquirá o alguna cosa. Pero si Tunja está llena de coronavirus, hombre. No puede, clasifica. Entonces, si acaso Providencia en el archipiélago Providencia a San para Andrés, conectarse con San Andrés. Pero si San Andrés también tiene coronavirus, no puede. Son 2 aeropuertos de ciudades no COVID. Claro, no le sirve el ejemplo de San Andrés. Bueno, entonces, a ver, encuéntremelas. Y esto a propósito del anuncio, ¿no?, que hace el presidente de la República de reabrir aeropuertos
en sitios no COVID. Bueno, pero entonces los tiene que conectar necesariamente con otro municipio que tenga aeropuerto y que sea no COVID. No los hay, es un imposible, es una ficción. Le presto la pelota, pero no la coge a patadas. Bueno. Hasta hace 15 días esa ciudad pudo haber sido San José del Guaviare, el aeropuerto Jorge Enrique González Torres, hubiera podido ser. ¿Para comunicarse con cuál? Con Providencia, doctor Londoño, un vuelo de San José del Guaviare a Providencia. No da porque solamente un dormir, un póker de 45 pasajeros. La autonomía no le da. No le da la autonomía. Pero ya tienen 25 casos en esa parte, en ese lugar del país. 25 casos. Ahora sí están muy asustados los habitantes que creyeron que eso era un juego, que era un chiste. Y la verdad, porque no hay sino un equipo de UCI que está, han dicho las autoridades médicas, está funcionando a mitad. Un equipo de UCI y funciona a mitad. Bueno, entonces en Venezuela están aterrados.